Estás escuchando Crack Radio, Madrid. Crack Radio. Contacta con nosotros en el teléfono 666 77 86 34. Muy buenos días y muy bienvenidos a Una Hora con Dios. Aquí con tu amigo el pastor Paco Rubiales. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Así comienza el Evangelio de Marcos. De esta manera tan extraordinaria comienza profetizando o hablando acerca de las profecías relativas a Juan el Bautista. Dice Jesucristo que Juan el Bautista es el mayor de los profetas que nunca hubo en la historia. Si vemos el libro del profeta Malaquías, que es el libro inmediatamente anterior, es el último libro del Antiguo Testamento y el libro inmediatamente anterior al Evangelio de Mateo, dice en capítulo 3, versículo 1 de Malaquías, dice: He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí, viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¡Qué bueno! Mira, vemos cómo se conecta esta profecía de Malaquías con lo que hemos leído en Marcos capítulo 1, versículo 2. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Aleluya. Aquí dice: el cual preparará el camino delante de mí. Está hablando de Dios. El profeta Malaquías habla acerca de lo que el Espíritu Santo le habla de Dios. Dice que Dios envía a Juan el Bautista para preparar delante de él. Pero luego aquí dicen, Marcos dice, para preparar tu camino delante de ti. ¡Qué bueno! Dice, anunciando precisamente la venida del Señor Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Sino Dios hecho carne. El Señor, el Padre, dice que Él vendrá hecho carne a la tierra. El libro de Malaquías fue escrito aproximadamente 400 y pico años antes de la venida de Jesucristo. Entre el libro de Malaquías y los evangelios, el Evangelio de Mateo, transcurren en torno a 400 años, que fueron 400 años de silencio de Dios sobre la tierra, porque Dios estuvo preparando la tierra durante todo ese tiempo. Y dice Malaquías: y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. ¿Por qué a quien vosotros buscáis? Porque en ese tiempo había hambre de Dios. En 400 años, el pueblo de Dios había trastocado y manipulado tanto lo que Dios había hablado, que habían dejado a Dios fuera de toda consideración y habían convertido su vida espiritual en una vida meramente religiosa. Esto es una advertencia para ti y para mí. No saquemos a Cristo de nuestra vida. Y si acaso Cristo está fuera de nuestra vida, metamos a Cristo de lleno en nuestra vida. No convirtamos a Cristo en una religión, no convirtamos a Cristo en un conglomerado de principios y de dogmas que enseñoreen nuestra vida y nos lleven a la amargura y nos lleven a la infelicidad y a la falta de gozo. No. Jesucristo tiene que estar plenamente en nosotros. Y sigue diciendo aquí, Malaquías dice: a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. Mira, el mundo desea a Cristo. El problema es que el mundo, la humanidad, no conoce a Cristo. Otra vez, el mundo desea a Cristo, pero la humanidad no conoce a Cristo. ¿Cuál es el problema actual con la fe en Dios? Que la mayoría de la gente que no cree en Dios es porque está total y absolutamente decepcionada con la religión.
está total y absolutamente decepcionada con los religiosos, con el hecho religioso, con los sacerdotes, con los escándalos religiosos, con los escándalos de pederastia, con los escándalos económicos de las iglesias. La gente está decepcionada y vincula y relaciona todos estos escándalos con Dios. Pero en el fondo del corazón del hombre y de la mujer de este tiempo hay un deseo de encontrarse con Dios. Por eso los que hemos conocido a Cristo, ni más ni menos que lo que tenemos que hacer es anunciar a Cristo, anunciar el Evangelio, ser testigos de Cristo hasta el último de la tierra, para que la gente conozca a Cristo y se dé cuenta de que Jesucristo nada tiene que ver con los escándalos del hombre. Dice que el Señor, que Juan el Bautista anunciaría, prepararía el camino delante de mí, dice Dios. Juan el Bautista vendrá, preparará el camino delante de mí, dice, y vendrá súbitamente a su templo el Señor. Dice Juan capítulo 1, versículo 11, el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 11, dice que Jesucristo vino a lo suyo, pero los suyos no le recibieron. Jesucristo vino súbitamente, de repente, hace algo más de 2000 años. Entonces, la profecía de Malaquías se estaba cumpliendo hace 2000 años. Una profecía dada hace 2400 años que se cumplió hace 2000 años. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, dice, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Oiga, Juan el Bautista anunció a Jesucristo, Dios hecho carne, Dios encarnado, quien nos traería el nuevo pacto. ¿Y sabe usted cuál es ese pacto? El pacto de la gracia. El pacto de la gracia. Jesucristo vino a sustituir una ley por otra. Él vino a sustituir la ley de Moisés. Él vino a sustituir dogmas, principios, estatutos, mandamientos, más de 600 leyes recogidas en los libros de Moisés y muchas más leyes inventadas, establecidas, impuestas por los religiosos fariseos, saduceos, por los doctores de la ley, por los levitas, en definitivas cuentas, por la casta religiosa de ese tiempo que se imponía sobre el grueso de todo el pueblo judío. Jesucristo dijo, yo he venido a cumplir toda la ley, ni una coma ni un punto de la ley se van a dejar de cumplir, y yo voy a cumplirla, y yo voy a pagar por los pecados de todos, por los pecados de todos. ¿Para qué? Para que ya nadie tenga que cumplir esa ley, para que ya vivamos bajo el pacto, el nuevo pacto, el pacto de la gracia, el pacto que vosotros deseáis a Dios, vosotros deseáis a Jesucristo, vosotros deseáis el nuevo pacto. Qué precioso es vivir bajo la gracia de Cristo, qué precioso es vivir bajo el amor de Cristo, qué precioso es vivir sin imposiciones, sino hacer las cosas por amor a Dios. Dios el Padre es el amor, Dios el Hijo Jesucristo es la gracia. La gracia son los regalos del cielo para nosotros, son los cielos abiertos sobre nuestra vida. Esa es la gracia. La gracia es multiforme. Dice en Juan capítulo 1, versículo 16, y todos tomamos de su plenitud gracia sobre gracia. La gracia son los cielos abiertos. La gracia es la provisión abundante de cada día. La gracia es el reino de Cristo en medio de nosotros. La gracia nos llena, nos cubre, nos rodea. La gracia nos prospera y nos abunda. La gracia nos revela el amor de Dios. La gracia nos revela en la comunión del Espíritu Santo. La gracia atiende todo tipo de necesidades en su momento oportuno. La gracia es extraordinaria. Es el nuevo pacto que trajo. Aquí se dice, y el ángel del pacto. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento Jesucristo es el ángel de Jehová. Es el ángel del pacto. La salvación está en Dios. Ahora Dios se hace carne, nace del cuerpecito de una virgen llamada María, una niña, prácticamente una chica posadolescente. Y entonces
Jesucristo se hace carne, Dios mismo hecho carne y nos trae el nuevo pacto. Dice, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Fíjate que en Malaquías dice Jesucristo preparará camino delante de mí. Perdón, dice Dios, Juan el Bautista preparará camino delante de mí. Pero ahora Marcos dice que Juan el Bautista preparará camino delante de ti. En los dos casos Dios está hablando. En el Antiguo Testamento dice Juan el Bautista preparará camino delante de mí. Dios lo está diciendo. Y ahora Dios, que dice en Marcos, le está diciendo a Jesucristo, Juan preparará camino delante de ti. ¿Qué significa esto? Que Dios el Padre y Dios el Hijo son el mismo, son Dios, son dos personas distintas que participan de la misma naturaleza divina. Así dice Jesucristo, el Padre y yo, uno somos. El Padre y yo, uno somos. Y ahora dice, versículo 3 de Marcos capítulo 1, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Qué es lo que hace aquí? Marcos reproduce lo que dice el profeta Isaías en el Antiguo Testamento, en el capítulo 40, versículo 3. Dice, voz que clama en el desierto. Dice, fíjate lo que dice. Dice, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. En Isaías 43 habla de Jehová. Dice, preparad camino a Jehová. En Marcos 1.3 dice, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y qué bonito lo que dice aquí en Isaías, porque dice, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Esto es una convocatoria de Dios a nuestra vida, para que busquemos tiempos de secreto, tiempos de intimidad y tiempos de soledad con Él. Por eso hacemos este programa en la madrugada, hacemos este programa cuando todavía no ha amanecido. En Madrid todavía no ha amanecido, todavía es de noche y todavía falta bastante para que amanezca. Al Señor le encanta que le busquemos en la soledad, en la noche, en la madrugada, en el silencio, recién levantados. Al Señor le encanta que lo busquemos antes que nada. Al Señor le encanta que lo busquemos antes que nada. Al Señor le encanta que nos levantemos en la mañana, como estamos haciendo ahora, aquí en este tiempo, en una hora con Dios. Y dice, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿Sabe por qué? El tiempo a solas que pasamos con Dios es un tiempo donde Dios se nos revela. Es un tiempo donde Dios prepara nuestro día. Es un tiempo donde Dios prepara nuestro camino. Es un tiempo donde Dios nos corrige, donde nos saca de los errores y nos vuelve al camino, donde nos saca de nuestras malas intenciones y nos vuelve al camino, donde nos saca de nuestros malos pensamientos y nos vuelve al camino. Por eso me gusta mucho lo que dice Isaías, enderezad calzada, es decir, poned rectos vuestros caminos, dice, en la soledad a nuestro Dios. Así que aquí en Marcos capítulo 1, versículo 3 dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y cuando Marcos capítulo 1, versículos del 1 al 3 trae esta profecía acerca de Juan el Bautista, o confirma esta profecía, que ya hablaba de Juan el Bautista en el Antiguo Testamento, pero ahora se confirma en el tiempo de Cristo, comienza a hablar del ministerio y de la obra de Juan el Bautista a partir del versículo 4. Marcos capítulo 1, versículo 4 dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Fíjate qué precioso es y qué contradictorio, pero qué glorioso es que Juan bautizaba en el desierto, dice. No dice bautizaba en el río, bautizaba en el agua o bautizaba en el Jordán. Es verdad que Juan bautizaba en el Jordán, pero ¿por qué dice Juan bautizaba en el desierto? ¿Sabes qué? Mira, yo no sé por dónde tú puedas estar pasando estos días. Quizá estés viviendo un tiempo de desierto, estés viviendo un mal tiempo. Quizá estés viviendo un tiempo de aflicción, un tiempo de dolor.
Pero aún en el desierto Dios viene a bautizarnos. ¿Qué significa bautizarnos? Significa varias cosas. Básicamente significa sumergirnos en el agua. Pero Dios también nos puede bautizar con el fuego del cielo, con el aceite del Espíritu Santo. ¿Sabes qué ocurre? Que cuando estamos en el desierto, todo lo que necesitamos es que Dios nos bautice. Todo lo que necesitamos es estar cerca de Dios. Todo lo que necesitamos es abrazarnos a Dios. Todo lo que necesitamos es buscar a Dios. Por eso dice, bautizaba Juan en el desierto. Porque en aquel tiempo, el pueblo de Israel y toda la humanidad en ese tiempo estaban viviendo bajo circunstancias muy difíciles. Estaban viviendo bajo el rodillo del Imperio Romano, que era un imperio geopolítico y militar y que tenía que ver con el gobierno de sus vidas. También estaban viviendo bajo el imperio cultural griego, el panteón de los dioses, dioses para todos. Y luego, concretamente, el pueblo de Israel estaba viviendo bajo el rodillo del Sanedrín, el rodillo de la religión. En términos generales, la gente vivía un desierto. Y qué bueno es cuando uno tiene mucho calor y se mete en el agua fresca. Qué bueno es cuando uno tiene mucho calor y se mete debajo de la ducha. Qué bueno. Pues Juan vino a eso, a prepararle camino a Dios, a prepararle camino a Jesucristo, el ángel de Jehová, en el Antiguo Testamento, el que iba a traer el nuevo pacto, la ley de la gracia. Y así dice que Juan bautizaba en el desierto, en medio de circunstancias difíciles. Todo lo más que tenemos que buscar, todo lo más que tenemos que esperar es el bautismo de Dios. Que Dios nos bautice, que Dios venga a nosotros, tenga un encuentro con nosotros, traiga tiempos de refrigerio. Refrigerio significa frescor. ¿Qué mejor, qué más podemos desear en medio del desierto que un soplo de aire fresco? Bautizaba Juan en el desierto y mira lo que predicaba. Él predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Amigos y amigas, el Evangelio de Jesucristo no es ni más ni menos que esto: el arrepentimiento para perdón de pecados. Arrepentirse significa acercarse a Dios. Si nos acercamos a Dios, nuestros pecados son perdonados. Ese fue el Evangelio. Ese fue el mensaje que predicó Juan el Bautista. También fue el mensaje que predicó Jesucristo. También fue el mensaje que predicó Pedro el día de Pentecostés. ¿Cómo sería de poderoso ese mensaje? ¿Cómo sería el espíritu que vivía y que moraba en Juan el Bautista, que lo convertían en una persona deseable, en una persona atractiva? De tal manera que dice el versículo 5 de Marcos capítulo 1, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. ¡Qué bueno! Él era atractivo, él era un imán espiritual para la gente. Cuando la gente escuchaba hablar de él, cuando muchas personas habían estado con Juan el Bautista, habían sido bautizados por Juan el Bautista, luego eran testigos de ese bautismo a toda la gente con la que se encontraban, cuando volvían a sus pueblos, cuando volvían a sus ciudades. Era tal el testimonio que llevaban de Juan el Bautista, que lo convertían en atractivo, que lo convertían en un imán espiritual para todas las personas. Por eso dicen que salían a él, iban a buscarle a él de toda la provincia de Judea. O sea, había gente que venía de lejos, que venía de kilómetros para encontrarse con Juan el Bautista, aquel de quien habían oído hablar. Y fíjate qué tremendo, ¿no? Porque Juan el Bautista, él mismo decía, que ahora lo leeremos, ¿no? Que él no era digno de desatar la correa de las sandalias de Jesús. Imagínate, si Juan el Bautista era atractivo para la gente, cuánto más luego lo fue Jesús, ¿no? Y dice que Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Comía langostas y miel silvestre. Mira,
Hay mucho simbolismo en la ropa que vestía Juan el Bautista, porque él vestía una pelliza de pelo de camello. Y esto trae un simbolismo del camello. El camello, tú sabes, que es capaz de recorrer largas distancias y de pasar muchos días sin beber. Eso nos habla acerca de la capacidad de resistencia de los camellos. Cuando yo leo aquí que Juan estaba vestido de camello, me habla del carácter de Juan, me habla de la determinación de Juan, me habla de que Juan estaba absolutamente y totalmente 100% enfocado en el ministerio que Dios le había encomendado, que era predicar el mensaje de arrepentimiento, perdón de pecados y bautizar a las personas en el agua. Me habla de eso, la capacidad de resistencia de Juan el Bautista. Él vivía en el desierto. Dice la palabra que él comía langostas y miel silvestre. Escúchame bien. Langostas eran saltamontes. Langostas eran saltamontes. No eran langostas de marisco como lo que comemos en la marisquería, como lo que se pesca en el mar, no. Langostas eran saltamontes. Y miel silvestre era literalmente ir a los panales silvestres de miel y meter la mano en los panales, tomar la miel y exponerte a que las abejas te picaran. ¿Qué me habla esto? Me habla de un hombre duro, de un hombre determinado, de un hombre enfocado en lo que él tenía que hacer, de un hombre que no se distraía con cualquier cosa ni perdía el tiempo, de un hombre resistente, de un hombre que vivía permanentemente en el desierto. O sea que él estaba prácticamente a solas con Dios todo el tiempo. Por eso él estaba tan lleno de Dios, Juan el Bautista, y por eso él era tan atractivo a las personas. Por eso salían a él de toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén. Iban a buscarlo. Esto que nos enseña, amigos y amigas. Número uno, que tenemos que enfocar nuestra vida en Cristo. Número dos, no tenemos que perder el tiempo. Número tres, tenemos que hacer aquello que Dios nos ha mandado hacer. Número 4, tenemos que pasar el mayor tiempo posible a solas con Jesús, leyendo la Biblia, orando, en silencio, esperando las respuestas de Dios y llenándonos con el poder del Espíritu Santo. Si adoptamos, amigo y amiga, este estilo de vida, yo te prometo que nos vamos a convertir en un imán espiritual para otros. Que mucha gente que de entrada rechaza a Dios, se va a dar cuenta de que Dios no tiene nada que ver con la basura de la religión, ni con la basura de la corrupción religiosa, ni tiene nada que ver con dogmas, ni tiene nada que ver con eso. Lo que Dios desea por encima de todo es que tú y yo tengamos una relación personal con Cristo, por medio de su palabra, por medio de la oración, por medio de la congregación. No dejéis de congregar, como algunos tienen por costumbre, dice la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 25. Hay muchos cristianos, amigos y amigas, que dejaron de congregar porque se decepcionaron con algún hermano, se decepcionaron con el pastor y han dejado de congregar. No dejéis de congregar, dice el Señor. La congregación local es la iglesia a la que tú tienes que pertenecer. Si tú no perteneces a ninguna iglesia, amigo y amiga, busca una iglesia. Déjate guiar por el Señor. Visita unas cuantas iglesias, deja que el Señor te muestre dónde te tienes que quedar. Yo te invito que vengas y conozcas nuestra congregación, el Centro Cristiano Sembrando Luz. Estamos en la calle Secoya 28, primera planta, Polígono Aguacate, barrio de Carabanchel Alto, Madrid, capital de España. Ven y conócenos, de repente el Señor te va a decir que te quedes con nosotros, o por lo menos ven un domingo, escucha la palabra. Vive la atmósfera que nosotros vivimos. Y si no es el lugar donde Dios te quiere plantar, visita otras 3 o 4 iglesias más. Y muy pronto el Señor te va a mostrar dónde te vas a quedar. Pero tienes que congregar, porque tienes que ser parte del cuerpo de Cristo, servir en el cuerpo de Cristo, echar raíces en el cuerpo, de Cristo. Si tú haces todas estas cosas, pasas tiempo a solas con Dios,
lees la Biblia, oras, congregas, te enfocas en Dios, te determinas a no perder el tiempo en tonterías, en no hacer cosas vanas. Entonces yo te prometo que el Señor te va a llenar de su poder y te vas a convertir en un imán espiritual para personas que se van a dar cuenta de lo importante que es Jesucristo en su vida, de lo importante que es reconciliarse con Dios por medio de Jesucristo, de lo trascendental. Y dice también que Juan el Bautista tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. ¿Para qué? Para ceñirse. La costumbre de aquellos tiempos es que la gente vestía una túnica y luego llevaba un manto y llevaba un cinto con el que se ceñían la túnica para sentirse más cómodos, para que la túnica no bailara en su cuerpo, sino que se sintieran más cómodos. Cuando llegaba la noche, se quitaban el cinto y el manto que llevaban sobre sus hombros lo utilizaban como una especie de cobertor o de manta para taparse mientras dormían. Me llama mucho la atención esto de que Juan el Bautista tuviera un cinto, una correa de cuero, ciñéndose esa vestidura de piel de camello que él vestía. Cuando leemos en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 6, y el Señor nos habla de toda la armadura de Dios, nos dice en su versículo 14, Efesios capítulo 6, versículo 14, dice: «Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de la justicia». La piel de camello es una piel muy resistente, es muy dura, y es equiparable a lo que aquí habla el Señor, vestidos con la coraza de la justicia. La coraza de la justicia es impenetrable, pero cuando habla de justicia está hablando de gracia. ¿Qué dice el Señor? Que nos vistamos con la gracia, porque la gracia nos protege, la gracia nos bendice, la gracia nos provee, pero la gracia nos protege. Y dice: «Estad pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad». Mira, nos tenemos que ceñir con la verdad de Cristo. Jesucristo dice: «Yo soy el camino, la vida y la verdad». ¿Qué tenemos que hacer? Abrazarnos a Cristo, ceñirnos con Cristo. Y me llama la atención que se haga esta especial descripción de Juan el Bautista en Marcos 1, versículo 6. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, un pelo duro, la coraza de la justicia, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Si algo se podía ver en Juan el Bautista, es que él estaba ceñido con la verdad. Él sabía exactamente lo que tenía que hacer. Él sabía exactamente para qué Dios lo trajo a la tierra. ¿Para qué? Era el mensajero delante de su faz, para anunciar la venida de Jesucristo, el que le preparó camino a Jesucristo. Era la voz del que clamaba en el desierto y preparaba el camino del Señor para enderezar las sendas de una humanidad que camina en caminos de muerte y en caminos torcidos. Y dice Marcos 1, versículo 7, «Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado». Ahora imagínate, todas aquellas personas que venían a encontrarse con Juan el Bautista, que salían y venían desde kilómetros y kilómetros de toda la provincia de Judea, que venían de todo Jerusalén, y ellos venían a ser bautizados por él en el río Jordán, confesaban sus pecados, se arrepentían, se acercaban a Dios y cambiaban sus vidas. Cuando llegaban allí y veían el tremendo poder de Juan el Bautista, cuando le escuchan decir: bueno, el que viene detrás de mí, perdona, este sí que es la monda, este sí que es, vamos, comparado conmigo nada. Él decía: fijaos cómo será, que vosotros veis en mí a alguien grande, veis en mí a alguien lleno de Dios, alguien lleno de poder de Dios, pues yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado, o sea, agachado, postrado delante de él. Dice: no soy digno delante de él. No soy digno delante de él. ¿Qué estaba haciendo Juan el Bautista? Estaba
preparándole camino a Cristo, que ya estaba por venir, ya estaba por llegar, ya había nacido, ya estaba ahí. Le estaba preparando camino a Cristo y estaba siendo testigo de Cristo. Ojo, él conocía a Cristo. Bueno, él era primo hermano de Jesucristo. Yo no sé cuántas veces se había visto en su vida, pero una cosa tengo clara: Juan el Bautista estaba enfocado y centrado en su ministerio. Y yo no creo que en ese tiempo perdiera el tiempo ni siquiera en visitar a la familia. Pero él había tenido la revelación del Mesías, la revelación de Cristo. Él estaba haciendo lo que Dios le había mandado. En esas largas horas y esos largos días, solo, en soledad, viviendo en el desierto, en comunión con Dios, y Dios hablándole y revelándole y revelándole y hablándole y revelándole y hablándole. Fíjate que él tenía muy claro cuál era su obra en la tierra. Dios le había revelado en el secreto a Juan el Bautista que Jesucristo, el Mesías, ya estaba en la tierra y que le tenía que preparar camino. Qué precioso, ¿eh? Y cuando él es testigo de Cristo sin todavía conocerlo, o apenas habiéndolo conocido en su naturaleza como primo, en su naturaleza humana, quizá habían coincidido de niño jugando. ¡Qué tremendo! Él es testigo de Jesucristo. ¿Sabes qué? Dios quiere que tú y yo seamos testigos de Jesucristo. ¿Quieres que te lo lea? Dice en Hechos capítulo 1, versículos 7 y 8. Les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué les dijo Jesucristo? Tenéis que ser mis testigos donde vayáis. Pero ¿cuándo seréis mis testigos? Dice Jesús. Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Amigos y amigas, tú y yo tenemos que anhelar profundamente que el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Mientras el Espíritu Santo no venga sobre nosotros, no podremos tener la revelación de Jesucristo. Sí, podremos conocer a Jesucristo por lo que otros nos hablan, podremos conocer a Jesucristo porque lo leemos en la Biblia, pero necesitamos que el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Que el Espíritu Santo venga, porque el Espíritu Santo viene sobre nosotros, mora en nosotros y nos va a revelar a Jesucristo. Así que tú y yo no vamos a ser testigos de un Jesucristo histórico, no vamos a ser testigos de un Jesucristo hombre, no vamos a ser testigos del Jesucristo maestro o del Jesucristo que sanaba, sino que el Espíritu Santo morando en nosotros va a traer la revelación plena de Jesucristo Dios, del Dios de la gracia que es Jesucristo, y nos vamos a convertir en atractivos para la gente. Una vez a mí me ocurrió una anécdota, que es que quedé con una persona en un parque para hablarle de Jesús. Y yo le comencé a hablar de Jesús, y yo sentí como el Espíritu Santo me tomaba cuando yo le estaba hablando de Jesús a esta persona. Estuvimos aproximadamente 1 hora hablando. Llegó un momento donde esta persona ya se tenía que marchar y se despidió de mí. Y me dijo, ¿sabe lo que me dijo? Me dijo: gracias por haberme hablado, Jesús. Eso salió del espíritu de él, porque él sabía que yo me llamo Francisco, que me llamo Paco para los amigos y para los hermanos. Pero él me dijo: gracias por haberme hablado, Jesús. A mí eso me llenó de gozo, porque dije: wow, he sido testigo de Jesucristo. Predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Dice: yo a la verdad, versículo 8 de Marcos capítulo 1, dice Juan el Bautista: yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. ¡Qué bueno! Tenemos que venir delante de la presencia del Señor y pedirle al Padre, por favor, que nos bautice con el Espíritu
Santo, que nos bautice con el Espíritu Santo. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, amigos y amigas. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Así que, amigos y amigas, si tú quieres ser una persona atractiva para el mundo, llénate de Dios, acércate a Dios. Dice la palabra del Señor, acercaos confiadamente al trono de la gracia. ¿Cómo haremos eso? Sencillamente buscando un lugar donde estemos a solas, levantando nuestras manos, nuestros ojos y decir, Señor, aquí estoy, he venido, me acerco a ti, quiero encontrarme contigo. Y luego decir, Espíritu Santo, por favor, ayúdame, lléname con la llenura de tu presencia. Señor Jesús, bautízame con el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Y luego comienza a leer la Biblia, comienza a leer los Evangelios. Permítele a Dios que comience a revelarse por medio de la palabra. La Biblia fue escrita por el Espíritu Santo. Bueno, realmente la escribieron hombres, pero fue inspirada por el Espíritu Santo. Qué bueno saber que el Señor quiere llenarnos de su presencia, que el Señor quiere que estemos cerca de Él, que Él quiere bautizarnos. Él quiere bautizarnos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Él quiere bautizarnos, amigos y amigas. No podemos vivir más tiempo sin Dios. No podemos ya vivir vidas cristianas secas, lejos de Dios, sin leer la Biblia, solo sumidos en enojos, en ira, en desencanto y en tristeza. No, Jesucristo no vino a eso. Estar lejos de Dios nos seca nuestros huesos, porque estar cerca de Dios es un pecado. Estar cerca de Dios es alejarnos de sus bendiciones, es vivir fuera de su gracia. Hay cristianos que no leen la Biblia nunca, que no oran nunca, que no buscan nunca a Dios. Hay cristianos incluso que se atreven a decir, yo soy cristiano, pero yo no voy a la iglesia. Yo me quedo en mi casa, leo la Biblia, oro, pero yo no voy a la iglesia. No, perdóname, tienes que pertenecer. Tú fuiste levantado y salvado para pertenecer al cuerpo de Cristo, para servirle al Señor en el área donde Él te ponga, en la obra en la que Él te ha llamado, a la que Él te ha llamado. Y quizá ahora me está escuchando mucha gente en Crack Radio Madrid 96.2 de la FM o en crackradio.es. Quizá alguien me está escuchando y no tiene a Cristo en su vida o vives alejado de Dios durante mucho tiempo. ¡Qué tremendo! No, acércate a Dios. Arrepentíos, dice Juan el Bautista. Arrepentíos, dice Jesús. Arrepentíos, dice Pedro el día de Pentecostés. Arrepentirse significa, en un concepto grueso, acercaos a Dios. Dice Jesucristo, arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Lo que Él está diciendo, acercaos a mí porque yo me he acercado a vosotros. Dice Santiago capítulo 4, versículo 8, una de las cartas que puedes encontrar al final de la Biblia en el Nuevo Testamento. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Amigo y amiga, necesitas estar cerca de Dios. Ya no podemos vivir vidas sin Dios, porque quien tiene a Cristo vive en la gracia, pero el que no tiene a Cristo vive en la desgracia. El que tiene a Dios vive como un padre, pero el que no tiene a Dios camina como un huérfano. El que vive buscando a Dios vive bajo las riquezas del cielo, pero el que vive sin Dios vive conforme a la pobreza de la tierra. El Señor quiere proveerte hoy. El Señor quiere derramar toda su gracia sobre tu vida. Amigo, es el tiempo, si estás lejos de Dios, de que te acerques a Dios. Olvídate de las religiones, olvídate de los curas, de los pastores, de los papas, olvídate de la jerarquía eclesiástica, olvídate de los dogmas, olvídate de todo eso. Acércate a Dios. Esto es un asunto personal tuyo con Dios y Dios contigo. No hay nadie. El único intermediario entre tú y Dios es Jesucristo. Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y solo por medio de mí se llega al Padre. Así que yo te invito hoy, te presento a Jesús. Hoy me presento delante de ti como testigo de Jesucristo, para que tú tengas un encuentro con Él, para que por medio de Jesús te reconcilies con el Padre, para que la sangre de Cristo te limpie de todo pecado y de toda maldad, para que la sangre de Cristo te libre de la muerte eterna que produce el pecado en ti, para que tu relación con Cristo traiga vida y vida en abundancia. Porque tú ya no tienes que vivir la vida penosa, lamentable y desgraciada que vives sin Dios.
porque Dios tiene mucho para darte. Y además dice la palabra, dice que dijo Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos, que son dos, amarás a Dios y amarás al prójimo. Y entonces dice Jesús, yo le pediré al Padre que derrame en vosotros el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Amigos y amigas, acerquémonos hoy a Cristo, que es el intermediario. Dice 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 5, dice que el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. Así que no busquemos otros intermediarios. No busquemos otros intermediarios. No. Jesucristo es el único camino a Dios. Yo quiero que hagas esta oración conmigo. Si te alejaste de Dios, si vives lejos de Dios, o incluso a cristianos que dicen que son cristianos, pero viven lejos de Dios, viven lejos de su palabra, viven lejos de orar, viven lejos de la iglesia, de su congregación local. Quiero que hagas esta oración conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos, hoy he entendido que ya no puedo vivir más lejos de ti, que mi vida lejos de ti es una vida desgraciada. He entendido que necesito a Cristo para acercarme a ti y para reconciliarme contigo, Padre, porque tú eres el Padre del amor y mi pecado me aleja de ti. Yo ya no quiero vivir más en pecado. Por eso confieso hoy a Jesucristo como mi Señor y como mi Salvador. Y yo creo que Él murió por mí en la cruz. Y yo creo que Jesucristo derramó en la cruz hasta la última gota de su sangre. Y yo creo que la sangre de Cristo me limpia de mis pecados. Por eso hoy confieso a Jesús como mi Señor y como mi Salvador. Y yo creo que Él resucitó al tercer día. Y yo creo que Él me salva. Yo creo que Él me ha salvado hoy. Desde hoy Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Y yo vengo, Padre, por medio de Jesús, a reconciliarme contigo. Porque ya no quiero que seas un Dios enfadado conmigo, sino que seas mi Padre. Y yo desde hoy te voy a amar a ti más que a nadie y voy a amar al prójimo. Por eso te pido, Jesús, que le pidas al Padre que derrame en mí el Espíritu Santo, que me llenes del Espíritu Santo, me llenes del poder del Espíritu Santo, me llenes con tu gracia, me cubras con tu gracia, me rodees con tu gracia, que me hagas atractivo para otros, que me hagas atractiva para otros, y que yo pueda ser un testigo tuyo en medio de la gente. Que la gente no me vea a mí, que te vea a ti, Jesucristo, en mí, para que te conozcan y para que ellos también puedan tener la oportunidad de arrepentirse y de iniciar una nueva vida en comunión contigo. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres santo, santo y santo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración, te felicito, porque esta oración ha sido el instrumento que te ha acercado a Dios por medio de Jesús. Hacer esta oración te ha salvado. Pero ahora, amigo y amiga, viene lo mejor. Tienes un largo camino por delante. Dios tiene una obra para ti. Él tiene un propósito para ti. Él tiene un plan de vida para ti. Así que pídele a Dios que te lo revele. Pasa tiempo a solas con Dios. Pasa tiempo a solas en silencio leyendo la Biblia y vas a ver cómo el Espíritu Santo se va a revelar en tu vida. ¡Qué bueno! Has aceptado a Cristo. Jesucristo es tu Señor, tu suficiente Salvador. ¡Qué bueno! El Señor ahora te va a guiar en caminos de justicia, en caminos de gracia. Él te va a abrir las puertas, te va a dar los recursos que tú necesitas para que hagas su obra. Y además, Él te va a proveer lo que tú necesitas cada día. Créele al Señor. Créele al Señor. ¡Qué bueno! Dios es bueno. Qué precioso es comenzar el día cuando todavía no ha amanecido, teniendo ya un tiempo, pasando ya un tiempo con Dios. Aleluya. Dios es bueno y su gracia es sobrenatural, es inagotable. Yo quiero bendecirte y decirte que exactamente dentro de 3 horas y 20 minutos, aquí en Crack Radio Madrid 96.2
FM y en crackradio.es y también en nuestras redes sociales, Facebook Paco Rubiales Sembrando Luz, YouTube Francisco José Rubiales López, Instagram Pastor Paco Rubiales y Twitter Pastor F. Rubiales, podrás ver en directo un programa de 2 horas de 11 a 1, Tiempo de Creer. Te invito para que dentro de 3 horas y 20 minutos conectes con Crack Radio Madrid 96.2 FM, crackradio.es y nuestras redes sociales para disfrutar de Tiempo de Creer. Palabra viva, palabra fresca, que va a edificar tu vida y va a alimentar tu alma. No te lo pierdas, no te lo pierdas. Y si esta emisora, estos programas te alimentan y te edifican y le estás agradecido a Dios por ello, te pido que nos ayudes con una ofrenda, con un donativo, para poder mantener esta emisora en las ondas. Por favor, entra en crackradio.es y ahí verás la manera de ayudarnos con tu ofrenda y con tu donativo. Puedes hacerlo a través de PayPal, puedes hacerlo a través de nuestra cuenta corriente que podrás ver ahí en crackradio.es. Nuestra cuenta es del banco BBVA, podrás hacer un depósito, un ingreso, una transferencia, incluso podrás poner tu donativo o tu ofrenda a través de los cajeros automáticos del banco BBVA y también puedes traer tu ofrenda en metálico a nuestras reuniones los sábados a las 6 de la tarde y los domingos a las 11 de la mañana en el Centro Cristiano Sembrando Luz, calle Secoya, número 28, primera planta. Calle Secoya, número 28, primera planta, Polígono Aguacate, barrio de Carabanchel Alto, Madrid, capital de España. Si quieres escribirme o llamarme o contactar conmigo de alguna manera, anota mi número de teléfono. Es el 666-778634. Otra vez, 666-778634. Con el prefijo internacional más 34 si me escribes o me llamas desde fuera de España. Mira, estos últimos minutos de esta hora te voy a dejar para que tú a solas tengas tu tiempo con Dios, tengas tu tiempo en solitario, tengas tu tiempo en secreto y en intimidad con Dios. Dios quiere hablarte cosas personalmente a ti, quiere revelarte cosas personales para ti, quiere preparar tu día. Y eso tienes que hacerlo en la intimidad del Señor. Yo te voy a dejar ahora en Crack Radio Madrid 96.2 FM y en crackradio.es con un tiempo de alabanza y de adoración que te sirva de fondo para encontrarte con Dios. Así que amigos y amigas, gracias por estar ahí. Dentro de 3 horas 15 minutos, Tiempo de Creer en Crack Radio Madrid 96.2 FM y en crackradio.es y en redes sociales. Gracias por estar ahí. Gracias por haberme acompañado en este tiempo devocional. Gracias. Recuerda, de lunes a viernes a las 7 de la mañana, 1 hora con Dios, con vuestro amigo el pastor Paco Rubiales. Que Dios te guarde. Adiós.